Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan alumnos y alumnas? En este video vamos a tratar el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero la segunda parte. Pues en el video anterior habíamos hablado de la primera parte, ¿no? Hasta el año 1941. A diferencia del video anterior, en este caso estamos en un ambiente exterior, así que probablemente escuchemos algún que otro ruido de autos, pájaros, personas, pero bueno. Vamos a probar otro ambiente a ver cómo resulta el tema de la acústica, la luz y demás. Bueno, en el video anterior habíamos hablado de que Alemania había logrado tomar gran parte del territorio europeo. No había logrado conquistar Gran Bretaña, sí lo había bombardeado, pero no había logrado la conquista. Y es el año 1940-1941, tenía prácticamente el control de la guerra para sí. Y a partir de ese control adquirió cierta confianza que lo llevó a ir un poco más allá y a romper el acuerdo que tenía con la Unión Soviética de no agresión para avanzar hacia el este, entrar en Gran Bretaña, en la Unión Soviética y llegar hasta Moscú. Y así poder conquistar al gran enemigo comunista poderoso de Europa. Entonces, bueno, decide hacerlo y marchar con el ejército hacia esa región. Conquistar. El objetivo era conquistar Moscú y conquistar la ciudad de Stalingrado, hoy en día Volgogrado. Bien. Y por otro lado, en el Océano Pacífico se estaba dando la situación en la cual Japón había avanzado, conquistado casi todo el territorio del Océano Pacífico e invade la base militar de Pearl Harbor en las islas de Hawái, Estados Unidos. Y eso fuerza a que Estados Unidos intervenga directamente en el conflicto, declarándole primero la guerra a Japón y por ende la guerra al eje Alemania, Italia y Japón. Entonces ya hacia 1941, hacia mediados del 41 aproximadamente, ya tenemos en el bando aliado a no solo a Gran Bretaña y Francia y a otros países menores, sino a dos superpotencias más, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Este hecho es importante porque es lo que va a dar digamos, la posibilidad de que el conflicto vaya derivándose a favor de los aliados y Alemania empiece a perder posiciones y batallas, ¿no? Bien, bueno, Estados Unidos finalmente logra derrotar y reconquistar las islas del Pacífico, que había sido Japón quien las había tomado. Y en la Unión Soviética se dan las batallas más feroces quizás de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido porque fueron las batallas donde más soldados murieron directamente en el conflicto. Piense que mientras en la Primera Guerra Mundial se trató de una guerra puramente casi en el campo, digamos, en el llano, en la llanura, la Segunda Guerra Mundial va a ser una guerra de ciudades. Y esa digamos, la gran batalla quizás más simbólica de la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Stalingrado, ¿no? Que duró un montón de meses, más de 6 meses, desde julio del 42 hasta febrero del 42, me dice acá. Y fue una guerra, como ustedes ven acá en las fotografías, esto es una plaza, una foto muy tradicional de Stalingrado, y acá también una foto con unos edificios al fondo y los soldados nazis, ¿no? Acá tenemos una foto del mapa. Fue una batalla, digamos, muy cruenta. ¿Por qué? Porque al ser en la ciudad, el avance de los ejércitos era prácticamente calle por calle, y por lo tanto casa por casa. Y no había posibilidad de descuidarse porque por ahí el enemigo estaba escondido en la casa del vecino, ¿no?
Esto es una cosa que se ve muy bien en muchos videojuegos, como por ejemplo el Call of Duty, para dar un ejemplo, en el cual las batallas se dan casa por casa y habitación por habitación dentro de las casas. Bueno, esta batalla de las más sanguinarias se da con la particularidad de que la Unión Soviética utilizó una estrategia de guerra muy particular, en la cual, si ustedes ven la fecha, la batalla comienza en el verano del hemisferio norte, en julio. Y la Unión Soviética lo que hace es tratar de extender el conflicto hasta que empiece el invierno, que es en diciembre del hemisferio norte. ¿Por qué? Porque sabía que durante el invierno los alemanes iban a estar más debilitados y le iba a costar más conseguir víveres para sostenerse al ejército. Entonces aprovechó esa debilidad y avanzó debilitando en gran parte a los ejércitos de Alemania. Bien, no hay que olvidar que, bueno, que la Unión Soviética puso millones de vidas también en esa batalla. Pero bueno, finalmente hizo todo el sacrificio posible como para poder, el estalinismo hizo todo el sacrificio posible como para poder ganar esa posición y tratar de avanzar hacia el este para llegar hasta Alemania. Bien. Mientras tanto, en Europa, en la medida en que los nazis llevaban los soldados para las batallas de Stalingrado, de Kursk y de otras más, en Francia y en Italia, en Francia contra los nazis y en Italia contra el fascismo de Mussolini, se empezaron a dar organizar lo que se llamó las resistencias civiles, ¿no? Resistencia francesa y partisanos italianos. Bien. Es probable que el caso de los partisanos italianos, ustedes tengan una memoria reciente de la canción Bella Ciao, es una canción de la serie La Casa de Papel, que trata sobre el canto, como dice acá, el cante de la resistencia de los partisanos, los militantes del Partido Comunista, contra el fascismo de Mussolini. Y en el caso de Francia, recordemos que Hitler había logrado llegar a Francia y tomar la ciudad de París. Ustedes, apenas empieza el video anterior, se ve una foto en la cual está Hitler con la Torre Eiffel. Pero bueno, ¿qué sucedió? El gobierno de Francia se rindió, pero no el ejército. Y el ejército, al mando del general Charles de Gaulle, lo que decidió fue armar a la población civil, ven como vemos en este caso, y combatir a los nazis a partir de operaciones guerrilleras, vamos a llamarlo así. En vez de ir con el ejército a combatir al ejército nazi, lo que hicieron fue dividirse en pequeños grupos de 4 o 5 combatientes y hacer pequeñas operaciones contra los nazis. Sabotear comunicación, asesinar a algún jerarca, poner una bomba en algún lugar, sabotear algo. ¿Y qué pasaba? Como eran pequeñas células, eran miles de pequeñas células de 4 o 5 personas, era muy difícil para los nazis ir persiguiendo, porque esas células eran clandestinas, secretas y clandestinas. Entonces era como que entre que Hitler debió llevar parte del ejército a la Unión Soviética y quedar debilitado, en Francia aprovecharon para tratar de derrotar, así aunque sea de a gotitas, a los nazis. Bien. Bueno, pasó el año 1942, 1943, comenzó a perder en la Unión Soviética muchos soldados. Y el problema que tenían Gran Bretaña y Estados Unidos, sobre todo Gran Bretaña, era que no podía ingresar a Europa. ¿Por qué? Porque en las costas europeas estaba el ejército nazi, que ante cualquier avance de cualquier barco que podía venir,
iba a ser rápidamente fulminado por la artillería que estaba en la costa francesa, dominada por los nazis. Entonces, bueno, entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá organizaron como una especie de operación muy difícil, que era tratar de invadir la costa. Ahora, el problema era que era muy difícil hacerlo porque implicaba un riesgo en el cual iban a morir muchas personas si lo iban a lograr. Pero bueno, finalmente, en junio de 1944, el 6 de junio, planificaron para ese día, se decidieron hacerlo, aprovechando que iba a ser un día de poca visibilidad por la niebla. Lo que hicieron fue directamente mandarse con los barcos y con pequeñas embarcaciones, como se ve acá, tipo lanchas, desembarcar con los soldados para tomar la costa, sabiendo que muchos de estos que iban a conquistar la costa iban a morir ese día. ¿Por qué? Porque iban a ser destruidos por la artillería nazi. Esto se ve muy bien en la película Rescatando al Soldado Ryan, en el inicio. La película empieza con el desembarco, el famoso desembarco en Normandía, en Francia. Bueno, finalmente lo decidieron hacer. Ellos lo llaman, después lo llamaron en la historia el famoso Día D, porque es como si fuera el día clave en el cual desde el oeste se derrotó a los nazis. En realidad, los nazis comienzan a perder y a debilitarse cuando pierden en Stalingrado y en la Unión Soviética, porque desde ahí es donde se empieza a avanzar para derrotar. Pero bueno, acá tenemos un mapita que tiene un montón de datos, pero bueno, es el que se consiguió, en el cual se ven los portaaviones y cómo desde el Reino Unido, desde Londres, se intenta desembarcar en la costa francesa. Bien, bueno. Por otra parte, acá tenemos, bueno, foto del Ejército Rojo, que desde el este, tras la batalla de Stalingrado, decide avanzar con sus tropas, atraviesa con toda la Unión Soviética, atraviesa Polonia. Acá tenemos otro. Ahí está, aquí están las flechitas. Bien, atraviesa Polonia. Acá se ve bien con la flechita, vamos a acomodarlas ahí. Y finalmente llegan a Berlín, donde logran conquistar y derrotar definitivamente. Acá se ve un mapa muy viejo, ¿no? Donde están las banderas aliadas, no está la bandera de la Unión Soviética, suponiendo que seguramente la gente ya la conocería, o quizás la foto del libro es anticomunista, no sé, no lo sabemos, ¿no? Este material es un material que yo encuentro por ahí dando vueltas en internet y que uno lo copia y lo pega, ¿no? Bueno, pero en este mapita bastante viejo se ve bien cómo las fuerzas desde Normandía, por un lado, derrotan a el ejército nazi, a Alemania, ¿no? Que acá está el símbolo del nazismo, tanto desde la Unión Soviética por el este como desde Normandía por el oeste. Bien. Bueno, finalmente quien llega a... Acá tenemos el fin de la guerra. Puse, digamos, no hubo un fin definitivo porque se dio en varias etapas, como puse acá, ¿ven? ¿Por qué es esto? Porque Italia, porque encuentra una debilidad interna Mussolini, y en septiembre del 43 es prácticamente expulsado de Italia por los mismos partisanos que habían logrado con sus métodos guerrilleros debilitar al fascismo. Alemania se rinde en mayo del 45, cuando finalmente los soviéticos, los de la Unión Soviética, entran a Alemania y toman la ciudad de Berlín. Y Japón se rinde en septiembre de 1945 tras la bomba. Bien, decía. Finalmente, tras la rendición de Italia primero, Alemania después, el único que quedaba era Japón, ¿no?
Entonces, bueno, la